Francisco Guerrero, el Chalequero, asesino serial mexicano. Francisco Guerrero nació en el seno de una familia pobre del Bajío en 1840. Su infancia estuvo marcada por la pobreza, los abusos de su madre, la cual era golpeadora y asfixiante por la ausencia de su padre. En 1862, a la edad de 22 años, emigra a la Ciudad de México, donde comienza a trabajar como zapatero. Guerrero jamás trató de ocultar su misoginia y ni siquiera sus asesinatos. Aún así estuvo casado, procreó 4 hijos con su esposa, llamada María, y otros más extramaritales. Tuvo muchas amantes, las cuales de hecho llegaron a mantenerlo. En varias ocasiones se cuenta que se le pudo ver alrededor de sus crímenes, ya que todos sabían lo que hacía, pero nadie lo denunciaba por mentira. Guerrero se declaraba como un hombre de fe. El primer caso que existió en México, según registros periodísticos, fue el de Francisco Guerrero, alias El Chalequero, a finales del siglo XIX. Este desataba toda su furia contra prostitutas, cuando llegó a matar más de 20 en la Ciudad de México. El Chalequero era un conocido del barrio del Perávilo. Pasaba sus días en la pulquería Los Coyotes, en donde sus mujeres prestaban sus servicios por dinero, ya que se rumoraba que era un buen amante. A pesar de tener varias mujeres a su lado, Francisco Guerrero sentía la necesidad de matar a mujeres que no fueran fieles a sus esposos. Se deshacía de los cuerpos de sus víctimas por los alrededores del río Consulado. Durante los años 1880, Francisco Guerrero cometió más de 20 crímenes violentos contra mujeres que trabajaban como prostitutas en las calles de la Ciudad de México. Su modo operandi era sencillo: abordaba a las mujeres y les proponía sin más rodeos un encuentro sexual. Posteriormente, dependiendo de la disposición de cada víctima para satisfacer los deseos del homicida, Guerrero las violaba, apuñalaba y degollaba, tirando sus restos en los alrededores del río Consulado. El multiasesino era descrito como guapo, elegante y galán, y pendenciero. Vestía con pantalón de casimir gris, chaqueta negra, sombrero ancho y zapatos negros. Gozaba de una colección de pantalones estrechísimos y, por supuesto, de chalecos con agujetas y chaquetas charras, con vivos de cuero. La gente decía que tales elegantes ropajes no le costaban un centavo, pues era sostenido por una de sus amantes, conocida como la Burra Panda. Además, Francisco Guerrero era mantenido por un grupo de damas de compañía. Hacia 1888, la lista de mujeres que aparecieron degolladas en los márgenes del río Consulado había crecido escandalosamente. La policía no descansó hasta el momento en que logró capturar al matador. Tras su último asesinato en Murcia Gallardo, tras su desaparición, un vecino lo denunció y con el testimonio de varias mujeres fue atrapado y se le pudo enjuiciar y condenar a muerte. Asesinatos. El chalequero abordaba a sus víctimas con el pretexto de hacer uso de sus servicios, y sí hacía uso de ellos. Luego de ello, las amagaba y ultrajaba, las asesinaba por estrangulación o degollamiento, y finalmente, por razones las cuales no son muy claras, en algunas ocasiones las decapitaba. Utilizaba un cuchillo, el cual también usaba en su oficio de zapatero, y tiraba los cadáveres al río Consulado. Un hecho curioso fue que la vida delictiva de Francisco Guerrero concordó con el famoso Jack el Destripador. Al igual, sus crímenes tuvieron varios elementos en común.
En 1888, cuando la prensa mexicana publicó la noticia de los asesinatos de Jack el Destripador, los titulares anunciaban: "Hay un chalequero inglés". En 1908 fue publicado un reporte gráfico de uno de sus ataques atribuidos a Guerrero. La supuesta víctima era una prostituta llamada Lorenza Urrutia, quien también actuaría como testigo en el juicio de la muerte de la penúltima víctima del Destripador. Según relató, ella había conocido a Guerrero cerca de las vías férreas de la colonia Peralvillo. El hombre se le acercó para pedirle lumbre para su cigarro. Acto después sacaría un cuchillo con el cual la amagaría. Menciona, le pidió lo acompañara a charlar en un punto cerca de ahí. En esta ocasión la mujer pudo escapar gracias a que lo engañó al asesino para dejarla ir a recoger un dinero. 2 meses después, se volverían a encontrar con Guerrero, esta vez sin tanta suerte. La condujo hasta una cueva alejada de la población. Allí la violó y torturó cerca de 2 días. Ella pudo salir con vida porque Guerrero se fue durante un momento para ir a comprar pulque. La historia, aunque atrajo la atención del público, no fue comprobada. La gran mayoría de sus víctimas fatales jamás fueron identificadas. Tan solo se tienen nombres de algunas mujeres muertas que incluso en algunas ocasiones tan solo fueron identificadas parcialmente. Algunos juicios y condenas. Durante 1880 a 1888, cadáveres de mujeres decapitadas, brutalmente golpeadas y cortadas comenzaron a aparecer en los márgenes del río Consulado. El 13 de febrero de 1888, Francisco Guerrero fue arrestado por el detective Francisco Chávez, tras haber sido denunciado por varios vecinos. Murcia Gallardo era una mujer pobre, dedicada a la prostitución. A principios de 1888 había sido violada y degollada. Su cadáver se encontró a orillas del río Consulado. La última vez que se le había visto con vida se encontraba en compañía de Francisco Guerrero. Ya para entonces, Guerrero se sabía abiertamente sus crímenes pero al verse atrapado, negó todos sus crímenes. Tras la captura de Guerrero, una nueva denuncia se entabló en su contra. Era de una mujer llamada Emilia, que lo acusó de violación e intento de homicidio. Según declararía, ella no era prostituta, era lavandera. Había sido agredida por Guerrero en la colonia del río Consulado tras regresar de una peregrinación al pueblo de la Santísima cerca de la Villa de Guadalupe. Dándola por muerta, la había abandonado en los márgenes del río. Aunque en un principio el autoritario régimen habría censurado la mayoría de las noticias que hablaban sobre los crímenes, pero cuando se logró capturar al asesino, la ola mediática no pudo ser contenida y Francisco Guerrero se convirtió en un hito para las masas. Francisco Guerrero solo fue condenado por la muerte de Murcia y la agresión a Emilia. No se pudo comprobar su responsabilidad en los demás crímenes. En un principio, como dictaban las leyes, fue sentenciado a pena de muerte. El mismo Porfirio Díaz revocó la sentencia y lo sentenció a 20 años de reclusión en la prisión de San Juan de Ulúa. En 1904, por error, recibió el indulto. Durante su segunda detención, ya luego de pocos años después de haber sido liberado, justamente el 13 de junio de 1908, Francisco Guerrero el Chalequero fue aprehendido por segunda vez por el asesinato de una anciana, la cual no se supo identificar con claridad. Solo se sabe que se llamaba Antonia, a quien ejecutó de la misma manera que a sus otras víctimas. La mujer apareció degollada a las orillas del río Consulado. Supuestamente, el móvil del asesinato fue que la anciana lo había hecho enojar. En esta época, la noción de asesino en serie estaba muy lejos de existir. Un reportero que dando cobertura a los hechos se dio cuenta de que el asesinato de la anciana coincidía con la serie de crímenes perpetrados por Guerrero 20 años atrás. El mismo patrón, característica más distintiva de los asesinos seriales,
quien lo denunció. Fue detenido a una corta distancia del sitio del crimen, todavía con las manos ensangrentadas. En esta ocasión, Guerrero había cometido múltiples errores. José Inés Rodríguez, un niño, lo había visto, y este, siendo testigo de la violación y el asesinato de la anciana, testificó en su contra. El niño era pastor y estaba arreando a su ganado cerca del río cuando escuchó los gritos de la mujer. Se acercó y ocultó entre los matorrales. Atestiguó todo lo ocurrido. Además, las hermanas Solorio lo vieron limpiarse la sangre de los brazos, cara y tórax con el agua del río a unos pocos metros de distancia del crimen. Fue recluido en la prisión de Lecumberri y sentenciado nuevamente a pena de muerte, esta vez sin que alguna autoridad interviniera. Francisco Guerrero, antes de que la sentencia se pudiera cumplir, en 1910, a la edad de 70 años, justamente año que se trató la Revolución Mexicana, murió. Algunas versiones manejan que murió de tuberculosis, otras manejan la tifoidea como causa de su muerte, y otras indican que falleció de la contusión cráneoencefálica al sufrir un accidente. Hasta la fecha no se sabe cuál fue la verdadera causa de su muerte, solo se sabe que el signo final de la patología fue una tromboembolia cerebral. Fue encontrado inconsciente en su celda, posteriormente fue trasladado al Hospital Juárez, donde falleció. Él jamás mostró señales de arrepentimiento. Trastornos. El chalequero poseía una muy marcada personalidad psicópata, ya que se carecía de empatía, no sentía culpa, tenía un estilo de vida parasitario, justificaba a las personas a su alrededor, tenía una autoestima inflada, sufría ataques súbitos de ira, era manipulador, promiscuo y por ello una persona también carismática. En su época no se prestó atención a su diagnóstico, pero su comportamiento y personalidad concuerdan con los de un trastorno errático de personalidad. Los trastornos de personalidad de un conjunto de perturbaciones anormales que se dan en las dimensiones emocionales, afectivas, motivacionales, de relación social y los individuos, personalidad antisocial y narcisista. Es fácil incluir que su trastorno de personalidad y su misoginia fue producto de un rechazo maternal durante la infancia, que degeneró en completo un complejo de Edipo no superado. Muy probablemente no conoció una imagen paterna, o esta representó el patrón de la violencia contra las mujeres, un padre volcado. Pertenecía a un estrato social bajo y era prácticamente analfabeto. Proyectaba en sus víctimas la imagen de su padre. Bueno, amigos legendarios, hasta aquí este especial de este asesino en serie mexicano, el cual pues fue un impacto y un boom para su época. Lamentablemente no se sabe tanto de él, ya que eran momentos donde el país pasaba por crisis y obviamente cuando él muere se desata la revolución. Sin embargo, es un asesino serial que por la época no se le dio la importancia, ni la categoría, ni el estudio necesario que requiere esta persona, y podemos ver nuevamente negligencia de autoridades, como fue Porfirio Díaz, quien le perdonó su condena de muerte y lo dejaron salir incluso. Salió únicamente para cometer otro crimen y ser llevado nuevamente ante la justicia para morir en la cárcel. Una persona, al parecer, sin sentimientos, solamente con deseos sexuales y muy bizarros sentimientos, ya que después de terminar, mejor dicho, después de terminar el acto sexual con las prostitutas o con las mujeres en las que estaba, optaba por asesinarlas. Se cree que algunas de ellas, digamos, fueron pagadas antes, otras fueron forzadas. Afortunadamente este hombre ya falleció, ya no existe, pero esperemos que sea un objeto de estudio para evitar nuevas tragedias. Si te gustó este video, suscríbete al canal. Estás en Tierras Legendarias, en un especial más de cosas aterradoras e inclusive desconocidas. Todos sabemos y proyectan mucho a los asesinos seriales internacionales,
Pero ¿qué tanto conoces de la historia de tu país y sus asesinos? Suscríbete para más contenido legendario.